Uno de los temas que más preocupación está generando hoy día en el debate económico a nivel global es lo que el mundo ha venido observando, consternado, de lo que ha estado pasando en Francia a raíz de una serie de reformas que ha venido ejecutando el presidente Emmanuel Macron. Probablemente el presidente reformador más importante que ha tenido Francia en los últimos 30 años. Ha venido con un ímpetu en reformas pro mercado, o sea, sensatas, tratando de desmontar el gigantismo del Estado francés y probablemente uno de los estados de bienestar más poderosos del planeta. Imagínense, aquí la gente dice que el Estado es grande, el Estado dominicano es grande, gastando el 18% del PIB. Bueno, el gasto público en Francia es 56% del PIB. O sea, 3 veces el dominicano. Entonces, cuando uno ve aquello, dice, bueno, pero esto es una situación verdaderamente insostenible. Los ingresos, ellos tienen una presión tributaria muy alta, está allá arriba, o sea, más del 50% del PIB, y están operando con un déficit por encima del 3% que le requiere la Comunidad Económica Europea, los países miembros del euro, que tienen una serie de reglas fiscales muy duras, que entienden que si Alemania la cumple, Francia la debe cumplir. Lo mismo los italianos, que están regándose con sus reglas, dicen, bueno, si se le flexibiliza a Francia, ¿por qué no se me va a flexibilizar a mí? Macron comenzó a tomar una serie de reformas importantes, flexibilización del mercado laboral, desmonte de algunos programas de gasto público para tratar de bajar el gasto público de 56% del PIB cuando él sube a un 51% que tienen como meta en el año 2022. Una reforma tributaria importante, reduciendo tasas, ampliando bases. Ha enfrentado ineficiencias altísimas en el Sistema Nacional de Ferrocarriles, tomando medidas de reducción de costos, ajustando tarifas. Todo eso, como sucede siempre que usted tiene un gobierno muy reformador, va mellando la favorabilidad. Hoy día la favorabilidad, antes de los incendios en París, un mes antes, en el mes de octubre, estaba en 29%. Uno se imagina que ahora mismo, si lo miden, debe estar en 15-14%. La primera ronda de reforma contó con el apoyo de muchos franceses, pero a medida que se ha ido viendo el rigor y que las reformas toman tiempo en madurar y generar beneficios, el rechazo ha ido aumentando. Entonces, uno ha visto cómo esta democracia liberal, dirigida por una persona bien intencionada, que le duele Francia, que quiere hacer de Francia un país más competitivo, está teniendo serios contratiempos para acometer la reforma. Todo la TAS, como dicen, lo que desbordó ya las presiones sociales fue el intento de imponer un ligero gravamen adicional a los combustibles como una forma de garantizar reducciones en las emisiones de CO2 de cara a que Francia pueda cumplir con lo que se comprometió en el Acuerdo de París. Él quiere dar un ejemplo de que es un país que está defendiendo, luego de que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, de que Francia va a ser el abanderado número 1 y comenzó a tomar medidas en ese sentido. La gente se tiró a la calle, unos grupos organizados, los cholescos estos amarillos, bueno, y incendios en diferentes zonas urbanas de toda Francia. Un país que depende fuertemente del turismo, 80, 90 millones de visitantes turistas al año, de repente ardiendo por protestas de grupos bastante bien organizados. Uno no sabe si hubo un fallo en la comunicación de la reforma, eso a veces sucede, que usted no explica bien y entonces asume que la población la va a aceptar. Quizás falló no acompañar la reforma en ese mismo momento con alguna medida de compensación que no neutralizara totalmente el impacto de la reforma, pero que pudiese ayudar a que la misma pase. Muchas veces los gobiernos creen que pueden imponer reformas sin compensación
y eso es muy delicado. Hay grupos que la reforma le golpean muy duro, son de bajos ingresos, no tienen capacidad de cómo enfrentarla totalmente y usted tiene que ser capaz de compensarlo. Y otros piensan que esto se venía conformando de sectores que han sido perjudicados por el desmantelamiento de una serie de privilegios que fueron aglutinando fuerzas y ahora unificaron con los sectores más desprotegidos para lanzar esta andanada de ataques al gobierno. Uno no sabe lo que va a pasar finalmente. El presidente ha reculado con una serie de reformas, ahora subió salarios mínimos y todos apuntan a que el déficit fiscal se va a acercar a 1 o 2% por encima de la meta que le tiene la Comunidad Económica Europea. A mí lo que más me preocupa es de nuevo el mensaje que se está enviando al mundo sobre la capacidad que tienen las democracias de hacer ajustes fiscales. Uno vio el caso de Argentina, un demócrata que desde el principio se dio cuenta que para él era imposible hacer la reforma al ritmo, por ejemplo, que él ha estado haciendo Macron, optó por hacerla gradualmente, muy gradualmente, prácticamente no hizo nada. Tampoco. Los mercados lo galletean, lo golpean, entonces recurre al fondo y el fondo le dice, yo te ayudo, pero tienes que pasarlo todo de golpe ahora. O sea, este es un problema, porque si nosotros queremos vender la democracia como el mejor sistema político o el menos malo de los sistemas políticos, la estamos desacreditando porque parecería que las sociedades en países democráticos son las que tarde o temprano comienzan a ejercer presión sin darse cuenta, para que se genere más deuda, porque no quieren nada que implique aumento de reformas y positivas de aumento de recaudación. Pero se niegan a que les recortan gastos públicos e incluso piden más gastos públicos. Al final, o el déficit se mantiene igual o sigue aumentando. Y la única forma que entonces los políticos se pueden sostener en un ambiente como ese es con más deuda. Entonces parecería que la democracia tiende a generar un sesgo pro deuda pública que no necesariamente uno observa en regímenes autoritarios, donde hay un control más riguroso de la capacidad de protesta de la población y el que se mueva paga las consecuencias. En países donde somos tan respetuosos de los derechos humanos como Francia, que es el paladín de eso, ahí nadie se atreve a darle una galleta a un protestante de eso. No importa que te esté quemando un carro. Yo quisiera ver si se lo hacen a Xi Jinping. Yo quisiera saber. O si se lo hubiesen hecho a Fujimori en el Perú en los momentos duros, o a Pinochet en Chile en los momentos duros, o a Lee Kuan Yew en Singapur, que le quemen un vehículo a Lee Kuan Yew. Entonces a veces uno tiene sus dudas. Dice, pero mira, quizás estos países en una transición, en un periodo breve, le conviene una mano dura que ponga orden, pase la reforma y después le ceda a los políticos demócratas liberales. Pero la situación es dura. Mira, Andy, hay algo adicional, no solamente que esas economías, generalmente las más exitosas, no solamente tienden a ser autoritarias, como tú dices, tienen cierto, pero también tiene un tema de planificación. Te voy a poner un ejemplo, tú que estabas en China recientemente. Esta gente se planifican de aquí al 2045. Sí. Como tú tienes una planificación de aquí al 2045, tú puedes estar seguro que todos los escenarios fiscales de aquí al 2045 están ahí. Entonces, cuando tú tienes un escenario a 45 años, tú sabes lo que tú puedes hacer hoy y lo que no puedes hacer hoy. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si yo me endeudo mucho hoy? Espérate, pero es que dentro de 15 años, esto que está aquí medio verde, se va a poner rojo intenso y la pobreza me va a caer por aquí. Entonces, cuando tú tienes esa planificación plurianual, pero no plurianual, porque la gente se dice, bueno, ¿y por qué ahora estamos pujando por las planificaciones plurianuales del gobierno? Bueno, lo primero es que hay una necesidad de tú no ver solamente el hoy, sino los próximos 5 años para que tú puedas tomar decisiones que sean consistentes intertemporalmente. Pero yo me voy más allá de plurianuales. Debe ser un escenario todavía más alto. Pero lo más difícil, Andy, es que tú dices, mira, yo no sé si él tuvo problemas de comunicación hoy,
Pero tú sabes lo que es heredar 30 y 40 años de problemas de comunicación. Porque hace 40 años tú no comunicaste las cosas como eran. Y hoy cuando él viene dice, no, eso es porque es joven. No, eso es porque es un muchachito. Sí. No, porque eso fue que estudió en la escuela, en la Politécnique, que ahora son liberales. Entonces, hay un grupo de cosas que es muy difícil comunicar porque esa población que está así. Acostumbrada al dado. Claro, y nunca nadie le explicó que eso era malo. Sí, porque mira estos tenis que han hecho de Nike para los dominicanos. ¿Cómo que dicen? De lo mío, ¿eh? Hay que hacerle uno a Francia, que diga, dame lo mío. Deberían hacer uno. Nos vemos la semana que viene.